En la casa de campo rodeada de bosques silenciosos, el aire parecía cargado de secretos que insistían en susurrar a través de las paredes. Ricardo pensó que sería el lugar perfecto para vivir su romance prohibido con Marina, lejos de miradas críticas. Pero al cruzar el umbral, se encontró cara a cara con. El aire fresco del campo envolvía la carretera sinuosa mientras Ricardo dirigía el auto con aparente tranquilidad, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Marina, sentada a su lado, jugueteaba con el broche de su bolso, ajena a la tormenta emocional que invadía a su acompañante. Para Ricardo, esa escapada significaba más que un simple fin de semana, era una forma de aferrarse a lo único que le daba respiro en su vida plagada de responsabilidades y mentiras. Sin embargo, cada kilómetro recorrido lo acercaba a un destino cargado de incertidumbre, aunque él no lo sabía todavía. ¿Qué secretos podían desatarse en ese rincón de paz que buscaba desesperadamente? Al llegar a la casa, Ricardo redujo la velocidad y estacionó frente a la fachada, que parecía esperarlo con la misma indiferencia de siempre. Salió del auto con Marina siguiendo sus pasos, intentando ajustarse el vestido mientras observaba con fascinación el entorno. El canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus tacones apenas cubrían el sonido de su propia respiración. Ricardo tomó las maletas, convencido de que finalmente podría relajarse. Pero al cruzar la puerta, una figura inesperada los recibió desde el fondo del salón. «Lucas», murmuró Ricardo, incapaz de esconder su sorpresa. Lucas se levantó de un sillón con una sonrisa calculadora, sosteniendo una taza de café. «No esperaba compañía hoy, primo», soltó, en un tono que oscilaba entre lo amigable y lo acusador. Marina, desconcertada, se acercó un paso detrás de Ricardo, como buscando refugio en su presencia. «Decidí venir de última hora», respondió Ricardo con voz tensa, mientras Lucas observaba a Marina con un interés evidente. «Y veo que no estás solo», añadió el primo, extendiendo una mano hacia ella. Marina, incómoda, forzó una sonrisa mientras decía, «Soy Marina, mucho gusto». A medida que los minutos avanzaban, la tensión se hacía más palpable. Lucas mencionó estar allí trabajando en un proyecto, pero sus miradas incisivas hacia Ricardo decían otra cosa. Ricardo intentaba mantener la calma, desviando hábilmente las preguntas de su primo, pero Marina notaba la rigidez en su postura y el leve temblor en sus manos. Ella no entendía del todo lo que estaba pasando, pero intuía que la presencia de Lucas era una complicación inesperada. «Voy a buscar algo en el auto», dijo Ricardo, buscando un momento para respirar lejos de esa tensión insoportable. En la soledad del exterior, Ricardo apoyó la frente contra el auto, maldiciendo en voz baja. Todo estaba planeado para que ese fuera un fin de semana superador, un escape de la rutina y las responsabilidades que lo ahogaban. Pero ahora, con Lucas allí, todo su plan se tambaleaba. En su mente, intentaba encontrar una forma de controlar la situación, pero el peso del secreto que cargaba parecía más difícil de sostener. ¿Qué buscaba Lucas con su inesperada aparición? Dentro de la casa, Marina y Lucas intercambiaban un diálogo cargado de cortesías y silencios incómodos. Lucas aprovechaba cada oportunidad para observarla detenidamente, como si intentara descifrar quién era y qué lugar ocupaba en la vida de Ricardo. Marina, por su parte, no podía evitar sentirse juzgada, como si su presencia allí fuera inapropiada. Finalmente, Ricardo regresó y encontró a ambos sumidos en esa conversación tensa. «¿Todo bien?», preguntó, intentando sonar despreocupado, pero su tono traicionaba su inquietud. La noche cayó sobre el campo, y la casa, que alguna vez había sido un refugio de calma, parecía ahora un escenario de emociones contenidas y verdades ocultas. Ricardo intentaba actuar con normalidad, pero cada mirada de Lucas era un recordatorio de que algo no estaba bien. Marina, ajena a la historia compartida entre los dos hombres, comenzaba a sentirse como una intrusa en un territorio que no le pertenecía. Pero algo en su instinto le decía que Lucas sabía más de lo que aparentaba. Mientras la luz de la chimenea iluminaba tenuemente el rostro de Lucas, este soltó una frase que parecía casual, pero que caló profundamente en Ricardo. «Es curioso cómo algunos secretos tienen una forma de salir a la luz, ¿no crees, primo?». Ricardo levantó la vista rápidamente, intentando leer el verdadero significado detrás de esas palabras. Marina, sentada a su lado, lo miró con una mezcla de confusión y preocupación. Era evidente que esa casa, que debía ser su refugio, sería el escenario de una confrontación inevitable. El amanecer en el campo trajo consigo un aire fresco y ligero, pero para Ricardo, la sensación era opresiva. Había pasado la noche inquieto,
analizando cada palabra de Lucas, cada mirada que parecía saber demasiado. El desayuno, dispuesto en la mesa de madera maciza, era un intento de normalidad, pero el ambiente entre los tres era cualquier cosa menos eso. Marina, con su vestido azul claro, trataba de iniciar una conversación trivial, sin éxito. Lucas se limitaba a responder con monosílabos y a dirigir miradas significativas a Ricardo, como si estuvieran compartiendo un diálogo silencioso que Marina no podía descifrar. Cuando Marina salió al jardín para explorar, Lucas aprovechó la oportunidad para abordar a Ricardo. Así que, comenzó, con esa sonrisa cínica que Ricardo ya detestaba, ¿cuánto tiempo crees que puedes mantener esto en secreto? Ricardo lo fulminó con la mirada, pero Lucas continuó, no te preocupes, primo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. No soy un santo, y no estoy aquí para juzgarte. Pero, sabes, el silencio tiene un precio. Ricardo, con los puños cerrados, respiró profundamente, intentando controlar su rabia. No sé de qué estás hablando, respondió, aunque sabía que la mentira no tenía fuerza. Lucas se acercó un paso más, su tono cada vez más bajo pero cargado de intención. Sabes exactamente de qué hablo, Ricardo. No soy ciego ni tonto. Marina no es solo una amiga. Y no te preocupes, no diré nada, siempre y cuando me ayudes con un pequeño problema que tengo. Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su primo estaba chantajeándolo, y aunque odiaba admitirlo, Lucas tenía todas las cartas en la mano. No voy a caer en tus juegos, Lucas, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Mientras tanto, Marina, desde el jardín, observaba la casa con una mezcla de curiosidad e inquietud. Podía ver las siluetas de los dos hombres a través de la ventana, gesticulando intensamente. Algo en la manera de moverse de Ricardo le indicaba que estaba nervioso, quizás incluso asustado. Marina no entendía la relación entre Ricardo y Lucas, pero intuía que no era una dinámica común entre primos. ¿Qué me está ocultando Ricardo?, se preguntó, mientras apretaba los puños. Dentro de la casa, la conversación entre los primos se tornaba más tensa. Piensa en esto como un acuerdo entre familia, continuó Lucas, disfrutando claramente de la incomodidad de Ricardo. Solo necesito que me prestes una cantidad. Nada que no puedas manejar, considerando lo bien que te va en la vida. Ricardo estaba al borde de explotar. No tienes idea de lo que estás haciendo, Lucas, respondió, su voz cargada de advertencia. Pero Lucas solo rió. Oh, creo que sí. Y, si no me ayudas, tal vez tu esposa deba saber dónde realmente estás este fin de semana. Ricardo salió de la casa, su respiración agitada y sus pensamientos en caos. ¿Cómo pude dejar que esto pasara?, pensó, mientras caminaba hacia un viejo banco bajo un árbol. El peso de sus decisiones comenzaba a aplastarlo, y por primera vez, sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Por otro lado, Lucas se quedó en la casa, satisfecho con haber sembrado la semilla del miedo en su primo. Pero lo que Lucas no sabía era que Ricardo estaba dispuesto a todo para proteger lo que quedaba de su vida. Cuando Ricardo regresó, Marina lo recibió con una mirada inquisitiva. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz un susurro cargado de preocupación. Ricardo la miró, intentando encontrar una respuesta que no revelara la verdad. Nada importante. Lucas, solo tiene problemas que resolver. Marina frunció el ceño, pero decidió no presionar más. Sin embargo, su instinto le decía que algo grave estaba ocurriendo, y que Ricardo no le estaba diciendo todo. La tensión entre los tres era palpable a medida que avanzaba el día. Lucas, con su actitud despreocupada, parecía disfrutar del desequilibrio que había creado. Marina, por su parte, se sentía cada vez más fuera de lugar, como si estuviera atrapada en una trama que no le correspondía. Ricardo, cargando con el peso del chantaje, sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, ceder a las demandas de Lucas o enfrentarlo, arriesgándolo todo en el proceso. El sol del mediodía iluminaba la casa de campo, pero la claridad exterior contrastaba con la penumbra emocional que invadía a Marina. Sentada en el borde del sofá, observaba a Ricardo en el jardín, hablando por teléfono con un gesto tenso. Aunque no podía escuchar sus palabras, la forma en que caminaba de un lado a otro, con la mano libre en el bolsillo y el ceño fruncido, le confirmaba lo que ya temía,
había algo que él no le estaba contando. Marina, acostumbrada a interpretar las señales más sutiles, sintió que su posición en la vida de Ricardo era más frágil de lo que quería admitir. Mientras Ricardo regresaba a la casa, Marina decidió confrontarlo. ¿Qué está pasando, Ricardo?, preguntó, su voz contenida pero con una evidente carga emocional. Ricardo, sorprendido por la pregunta directa, intentó esquivar el tema. Nada importante, solo algunos problemas con el trabajo, respondió sin mirarla a los ojos. Pero Marina no estaba dispuesta a aceptar respuestas vagas. No me mientas. Puedo ver que hay algo más, ¿es Lucas? ¿Qué quiere de ti? Ricardo, atrapado entre el deseo de protegerla y la necesidad de mantener sus secretos, solo pudo responder, Marina, confía en mí. Estoy manejando todo. La noche cayó, y el ambiente en la casa se volvió aún más tenso. Marina intentaba distraerse leyendo un libro, pero cada vez que miraba hacia Ricardo, lo encontraba perdido en sus pensamientos, como si estuviera en otro lugar. Finalmente, cerró el libro con un golpe seco y se acercó a él. ¿Por qué no me hablas? ¿Qué estás ocultando, Ricardo?, le dijo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Ricardo, agotado emocionalmente, solo pudo responder, Marina, hay cosas que no puedo compartir contigo. Por favor, entiende. La respuesta de Ricardo fue como una daga para Marina. Durante años, había aceptado su lugar en la vida de él, creyendo que lo que tenían era algo especial, algo que valía la pena. Pero en ese momento, comenzó a preguntarse si todo no era más que una ilusión. ¿Alguna vez te importé de verdad, Ricardo, o solo soy una excusa para escapar de tu vida?, dijo con la voz temblorosa, su vulnerabilidad completamente expuesta. Ricardo, visiblemente afectado, intentó tomar su mano, pero Marina retrocedió, como si ese contacto solo aumentara su dolor. En el fondo, Ricardo sabía que Marina merecía más de lo que él podía ofrecerle. Pero el peso de sus errores y el chantaje de Lucas lo tenían paralizado. Mientras Marina se alejaba hacia su habitación, él se quedó en el salón, con la mirada fija en la chimenea apagada. En su mente, los recuerdos de los momentos felices con ella se mezclaban con el miedo a perderlo todo. Era un hombre atrapado entre dos mundos, incapaz de tomar una decisión que no destruyera algo en el proceso. Por su parte, Marina pasó horas sentada en el borde de la cama, reflexionando sobre cómo había llegado a ese punto. Había dejado todo por Ricardo, su estabilidad, su orgullo, su independencia. Ahora, se encontraba en una casa extraña, rodeada de personas que no la aceptaban, y con un hombre que no estaba dispuesto a abrirle su corazón por completo. Marina, que siempre se consideró fuerte, comenzó a preguntarse si era hora de recuperar esa fuerza y tomar el control de su vida nuevamente. A la mañana siguiente, Marina se encontró con Lucas en la cocina. Su tono era casual, pero sus palabras tenían una intención clara. ¿Dormiste bien?, preguntó, mientras vertía café en su taza. Marina asintió, pero antes de que pudiera responder, Lucas añadió, espero que Ricardo no te esté haciendo pasar un mal rato. A veces, los hombres como él se complican demasiado la vida. Marina lo miró fijamente, tratando de descifrar sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su tono desafiante. Lucas sonrió, pero no respondió. Marina sabía que Lucas estaba jugando con ella, tratando de sembrar más dudas en su mente. Pero lo que Lucas no esperaba era que esas dudas la llevaran a una decisión definitiva. Mientras observaba a Ricardo más tarde ese día, Marina comprendió que no podía seguir siendo un peón en el conflicto entre los primos. Por primera vez, comenzó a planear su propio camino, uno que no dependiera de las mentiras ni de las promesas vacías de nadie. El crepúsculo se cernía sobre la casa de campo, proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. Lucas estaba sentado junto a la chimenea, observando cómo las brasas se apagaban lentamente. Ricardo lo encontró ahí, con su postura relajada pero su mirada afilada como un cuchillo. Necesitamos hablar, dijo Ricardo, entrando en la sala con pasos decididos. Lucas levantó la vista, una sonrisa sardónica apareciendo en sus labios. Por supuesto, primo. Siempre es un placer conversar contigo. Ricardo tomó asiento frente a él, sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y cansancio. Se acabó, Lucas. No voy a seguir tu juego. Si crees que puedes chantajearme, estás muy equivocado, dijo, su voz firme pero contenida. Lucas rió entre dientes, como si las palabras de Ricardo fueran un chiste privado. ¿Realmente crees que tienes opción? Tu esposa no tardaría en descubrir tu pequeña aventura, y no me digas que no sería devastador para ella, y para ti.
Ricardo apretó los puños, sus nudillos blanqueándose bajo la presión. El enfrentamiento se intensificó cuando Lucas se inclinó hacia adelante, su tono más bajo pero no menos amenazante. Todo lo que pido es una pequeña ayuda, Ricardo. Un préstamo familiar, si lo prefieres llamar así. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que la vida te ha dado. Ricardo lo miró fijamente, sintiendo que la ira le quemaba el pecho. No voy a financiar tus fracasos, Lucas. Busca otra forma de resolver tus problemas. Lucas se recostó en su silla, su sonrisa desvaneciéndose. Tú lo pediste, murmuró, con una frialdad que hizo que Ricardo se estremeciera. Mientras los dos hombres discutían, Marina escuchaba desde el pasillo. Cada palabra que llegaba a sus oídos aumentaba su sensación de haber sido atrapada en una red de mentiras. Cuando Ricardo mencionó la palabra chantaje, supo que ya no podía quedarse callada. Entró en la sala, sus pasos resonando en el suelo de madera. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, mirando a ambos hombres con una mezcla de confusión y determinación. Lucas sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. Tu querido Ricardo no te ha contado toda la verdad, ¿verdad?, dijo Lucas, su voz llena de falsa compasión. Marina lo miró fijamente, luego dirigió su atención a Ricardo. Es cierto, ¿qué es lo que me estás ocultando? Ricardo intentó acercarse a ella, pero Marina levantó una mano, deteniéndolo. No más mentiras, Ricardo. Quiero la verdad. Ricardo, atrapado entre su lealtad a Marina y su miedo a las consecuencias, solo pudo balbucear, Lucas está exagerando. Marina, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, eso no es suficiente. Lucas, viendo la oportunidad de sembrar más discordia, añadió, Marina, te diré algo. En esta familia, todos tienen algo que esconder. Pero Ricardo, bueno, él siempre ha sido el mejor en fingir ser el hombre perfecto. Marina miró a Ricardo, esperando una respuesta que nunca llegó. En ese momento, supo que no podía confiar en él, al menos no por completo. Si no tienes el valor de decirme la verdad, Ricardo, yo misma la descubriré, dijo, antes de salir de la sala con pasos decididos. Ricardo se hundió en su silla, sintiendo que la distancia entre él y Marina era ahora un abismo imposible de cruzar. Lucas lo observó con satisfacción, como un cazador que acaba de atrapar a su presa. ¿Ves lo fácil que es? Solo quiero que pienses bien tu respuesta, primo. Porque si decides no ayudarme, esto es solo el comienzo. Ricardo lo miró con desprecio, pero las palabras de Lucas resonaban en su mente. Esa noche, Ricardo salió al jardín, buscando un poco de aire fresco para aliviar el peso en su pecho. Pero la brisa fría solo intensificó su sensación de soledad. Mientras tanto, Marina, desde su habitación, escribía en su diario, tratando de poner en orden sus pensamientos. En esas páginas, escribió algo que nunca antes se había permitido pensar, tal vez Ricardo no sea el hombre que necesito. Tal vez ya es hora de pensar en mí misma. La madrugada en la casa de campo tenía un silencio peculiar, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento antes de una tormenta inevitable. Marina estaba despierta, sentada junto a la ventana de su habitación, observando la tenue luz del amanecer. Durante la noche, había revisado cada conversación, cada mirada, cada promesa rota de Ricardo. El peso de sus decisiones, de lo que había sacrificado por él, ahora parecía insoportable. Esto tiene que terminar, pensó, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior. A la hora del desayuno, Marina bajó las escaleras con una calma aparente, pero su mente estaba trabajando en un plan. Lucas la saludó con su tono habitual de sarcasmo velado, mientras Ricardo evitaba mirarla directamente. Marina tomó una taza de café y se sentó frente a ellos, estudiando la dinámica entre los dos hombres. Ricardo, comenzó, con un tono firme pero sereno, creo que necesitamos hablar. En privado. Lucas levantó una ceja, disfrutando del momento, mientras Ricardo asintió, sabiendo que no podía evitarlo más. En el salón, lejos de Lucas, Marina enfrentó a Ricardo. He soportado mucho por ti, pero esto es demasiado, dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción. Ricardo intentó tomar su mano, pero ella se apartó. No quiero excusas ni mentiras. Si no tienes el valor de enfrentar la verdad, lo haré yo misma. Ricardo, sorprendido por la determinación de Marina, solo pudo decir, no entiendes lo complicado que es esto. Marina lo interrumpió, lo que no entiendo es por qué sigues jugando conmigo y con tu propia vida. Marina pasó el resto del día considerando sus opciones. Lucas, siempre atento, la encontró en el jardín,
donde ella estaba sentada bajo un árbol. Parece que has tenido un día difícil, comentó, con esa sonrisa que la ponía incómoda. Marina lo miró directamente. ¿Qué es lo que realmente quieres, Lucas? Porque parece que disfrutas viendo cómo todo se desmorona. Lucas rió, sorprendido por su franqueza. Solo busco lo que es justo, Marina. Y tal vez un poco de diversión en el camino. Marina no respondió, pero en ese momento decidió que Lucas no tendría el control de su vida. Por la tarde, mientras Ricardo y Lucas discutían dentro de la casa, Marina se sentó en la terraza, con su teléfono en la mano. Había tomado una decisión audaz, una que podría cambiarlo todo. Con un profundo suspiro, marcó el número de la esposa de Ricardo. Mientras esperaba que atendiera, sintió una mezcla de miedo y alivio. Finalmente, la voz de la mujer respondió al otro lado de la línea. Hola, dijo con cautela. Marina cerró los ojos y habló, soy Marina. Hay algo que necesitas saber sobre Ricardo. La conversación fue breve pero contundente. La esposa de Ricardo, aunque al principio incrédula, pronto comenzó a conectar las piezas de un rompecabezas que ya había sospechado pero nunca quiso enfrentar. Marina, por su parte, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Colgó el teléfono con manos temblorosas, pero con la convicción de que había hecho lo correcto. No importaba lo que viniera después, al menos ahora estaba eligiendo la verdad. Cuando regresó a la casa, Ricardo la esperaba en la sala, su rostro pálido y lleno de preocupación. ¿Qué hiciste?, preguntó, con una mezcla de miedo y rabia. Marina lo miró directamente a los ojos. Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Ya no más mentiras, Ricardo. Ya no más esconderme. Ricardo se desplomó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos, mientras las palabras de Marina resonaban en el aire. Lucas apareció en la puerta, observando la escena con una sonrisa satisfecha. Bueno, parece que las cosas finalmente están saliendo a la luz, comentó, su tono lleno de burla. Marina lo ignoró, pasando junto a él con la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado el control de su vida. Ya no era una espectadora en la narrativa de Ricardo, ahora, era la autora de su propia historia. El día parecía interminable, con un aire cargado de tensión que impregnaba cada rincón de la casa de campo. Ricardo sabía que algo estaba mal desde el momento en que Marina lo evitó al pasarle de largo esa mañana. Sus sospechas se confirmaron cuando su teléfono sonó, y vio el nombre de su esposa en la pantalla. Tragando saliva, contestó con un hola cauteloso, pero la respuesta que recibió fue como un balde de agua fría. ¿Cuánto tiempo pensabas que podrías ocultarlo, Ricardo? ¿Cuánto tiempo más me ibas a humillar? Ricardo quedó paralizado, incapaz de articular una respuesta coherente. No es lo que piensas, intentó decir, pero su esposa lo interrumpió con una voz quebrada por la ira y el dolor. No es lo que pienso, entonces ¿qué es, Ricardo? Porque acabo de hablar con Marina, y ella tuvo más valor que tú para decirme la verdad. Las palabras golpearon a Ricardo como una tormenta. Sabía que su mundo cuidadosamente construido estaba colapsando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Mientras Ricardo intentaba contener el daño, Marina observaba desde el jardín, con una mezcla de alivio y remordimiento. Había hecho lo que consideraba correcto, pero no podía evitar sentir el peso de las consecuencias. Lucas, como era de esperarse, apareció junto a ella, disfrutando de la escena. Vaya, Marina, no pensé que tuvieras el coraje. Me sorprendes, dijo con una sonrisa burlona. Marina lo miró con frialdad. No lo hice por ti, Lucas. Lo hice por mí. Y créeme, no necesito tu aprobación. Más tarde, la esposa de Ricardo llegó a la casa de campo, su rostro marcado por la rabia y el dolor. Quiero escucharlo de ti, dijo, enfrentándolo en la sala. Ricardo, derrotado, no tuvo más opción que confesar. Sí, es cierto. Marina y yo, su voz se apagó mientras veía cómo las lágrimas llenaban los ojos de su esposa. ¿Por qué, Ricardo, qué fue lo que hice mal?, preguntó, su voz quebrándose. Ricardo intentó acercarse, pero ella retrocedió. No te atrevas a tocarme. Marina entró en la sala, incapaz de mantenerse al margen. Lo siento, dijo, su voz temblorosa pero firme. Nunca fue mi intención destruir tu vida, pero no podía seguir viviendo en la sombra de sus mentiras. La esposa de Ricardo la miró con una mezcla de desprecio y tristeza. ¿Crees que esto es consuelo para mí, que tu honestidad ahora arregla algo?
Marina bajó la mirada, sabiendo que no había palabras que pudieran reparar el daño hecho. Lucas observaba todo desde la puerta, disfrutando de cada segundo. ¡Qué conmovedor! Una familia unida en la tragedia, dijo con sarcasmo, rompiendo el momento. Ricardo lo miró con furia. Cállate, Lucas. Esto no tiene nada que ver contigo. Pero Lucas no retrocedió. Ah, no. Porque parece que toda esta farsa se está desmoronando gracias a mí. Ricardo avanzó hacia él, sus puños cerrados, pero su esposa lo detuvo. No te atrevas a fingir que esto es culpa de alguien más que tuya, Ricardo. La noche cayó, dejando a la casa sumida en un silencio tenso. La esposa de Ricardo comenzó a empacar sus cosas, dejando claro que no tenía intención de quedarse ni un segundo más. Marina, incapaz de soportar la tensión, salió al jardín, donde las lágrimas finalmente cayeron. Esto no es lo que quería, murmuró para sí misma, sintiendo el vacío que dejaban sus decisiones. Lucas apareció nuevamente, esta vez con un tono más suave. Es curioso, ¿no? La verdad siempre parece liberar, pero a un precio. Ricardo pasó la noche en el salón, incapaz de dormir. Su mente era un torbellino de arrepentimientos y preguntas sin respuesta. Había perdido a su esposa, a Marina y, lo más importante, su propia dignidad. La casa, que alguna vez había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión. Mientras observaba las brasas moribundas en la chimenea, murmuró para sí mismo, ¿en qué momento dejé de ser el hombre que quería ser? La tormenta que se gestaba en la casa de campo finalmente explotó cuando Ricardo encontró a Lucas en el estudio, hurgando entre sus papeles personales. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, exclamó Ricardo, su voz resonando como un trueno. Lucas se giró con calma, sosteniendo en sus manos un contrato que Ricardo reconoció de inmediato. Solo curioseando, primo. Nunca pensé que fueras tan descuidado con cosas importantes. La ira de Ricardo, acumulada durante días de provocaciones, finalmente lo dominó. Esto no es un juego, Lucas, devuélveme eso ahora mismo, exigió Ricardo, avanzando hacia él. Pero Lucas, lejos de intimidarse, dio un paso atrás, manteniendo el contrato fuera de su alcance. Tranquilo, Ricardo. No estoy aquí para arruinarte, todavía. Pero creo que deberías saber que un hombre como tú, con tantos secretos, debería ser más cuidadoso. Ricardo sintió que su paciencia estaba al límite. ¿Qué quieres, Lucas? Dilo de una vez. Lucas sonrió, esa sonrisa que Ricardo ya conocía demasiado bien. Lo que siempre he querido, lo que es mío por derecho. Marina, escuchando la discusión desde el pasillo, se acercó con cautela. Al asomarse, vio a Ricardo y Lucas enfrentándose como dos titanes en medio de una batalla emocional. Cada palabra era un golpe, cada acusación un arma. Siempre fuiste el favorito, Ricardo. Papá te admiraba, mamá te defendía, y yo solo era el problema de la familia, ¿verdad?, lanzó Lucas, con una mezcla de resentimiento y tristeza. Ricardo, respirando con dificultad, respondió, eso no tiene nada que ver con esto. Tú te metiste en tus propios problemas. No culpes a nadie más. La tensión en el estudio era tan densa que parecía absorber el aire. Marina decidió intervenir, entrando en la habitación con pasos firmes. Basta, gritó, deteniendo a los dos hombres en seco. ¿Qué están haciendo? Destruirse mutuamente es lo único que saben hacer. Lucas se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba burla y curiosidad. Ah, Marina, siempre tan justa. Pero dime, ¿realmente crees que Ricardo merece tu apoyo después de todo? Marina lo miró con desprecio. Esto no se trata de merecer, Lucas. Se trata de enfrentar las consecuencias de nuestros actos, algo que ninguno de ustedes parece dispuesto a hacer. El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando Ricardo, finalmente harto, lanzó un golpe que Lucas apenas logró esquivar. Es suficiente, gritó Lucas, levantando las manos en señal de rendición. Solo vine por lo que me pertenece. Si no estás dispuesto a darlo, me encargaré de que lo pierdas todo. Ricardo, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, lo miró con odio. No tienes poder sobre mí, Lucas. Ya no. Pero Lucas, siempre calculador, respondió, no necesitas creerlo, primo. El tiempo lo dirá. Cuando Lucas dejó el estudio, Marina se quedó a solas con Ricardo. ¿En qué momento las cosas llegaron a esto?, preguntó, su voz llena de frustración. Ricardo no pudo responder, simplemente se dejó caer en una silla, enterrando el rostro en sus manos.
Esto no puede seguir así, Ricardo. O te enfrentas a él de verdad o seguirás perdiendo todo. Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, murmuró, ya lo he perdido todo, Marina. Todo. Lucas, en el jardín, encendió un cigarrillo mientras observaba la casa con una mezcla de satisfacción y melancolía. Había logrado lo que quería, sembrar el caos en la vida de Ricardo. Pero, mientras exhalaba el humo, una pequeña chispa de arrepentimiento cruzó por su mente. Tal vez, solo tal vez, había llevado su rencor demasiado lejos. Sin embargo, su orgullo no le permitiría detenerse ahora. La casa de campo, testigo de tantos secretos y confrontaciones, parecía absorber la energía de los últimos días. Ricardo, Marina y Lucas sabían que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Y mientras la noche caía sobre el lugar, cada uno se enfrentaba a la incómoda verdad de que las decisiones que habían tomado los habían llevado a un punto de no retorno. El amanecer trajo consigo un aire fresco y silencioso, como si el mundo, cansado de tanto caos, estuviera buscando un respiro. Marina, sin embargo, apenas había dormido. Pasó la noche empacando sus cosas, revisando una y otra vez los pocos objetos que había traído consigo. Al final, dejó fuera solo lo esencial, como si ese acto fuera una declaración de su intención de comenzar de nuevo, sin los lastres del pasado. Mientras observaba el horizonte desde la ventana, se repitió a sí misma, esto no es un final. Es solo el principio de algo mejor. Al bajar las escaleras, encontró a Ricardo sentado en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. Parecía más envejecido, como si los últimos días hubieran drenado toda su vitalidad. «¿Te vas?», dijo, aunque no era una pregunta. Marina asintió, su rostro sereno pero firme. «Sí, Ricardo. Creo que es lo mejor para los dos. Tú necesitas enfrentarte a tus demonios, y yo necesito encontrarme a mí misma». Ricardo intentó hablar, pero Marina levantó una mano, deteniéndolo. «No quiero más promesas vacías, Ricardo. Esto no es un adiós definitivo, pero sí es un adiós a nosotros que no funcionó». Mientras caminaba hacia el auto, Marina sintió una mezcla de emociones, tristeza, alivio, miedo. Pero por encima de todo, una creciente sensación de esperanza. Había pasado demasiado tiempo en la sombra de Ricardo, moldeando su vida alrededor de la de él, olvidándose de quién era realmente. Ahora, cada paso que daba hacia el auto era un paso hacia su libertad. Subió, cerró la puerta y respiró profundamente antes de encender el motor. Lucas apareció en el porche, observándola con esa sonrisa que ya no lograba afectarla. «Así que te vas», comentó, como si fuera un observador neutral. Marina lo miró por el espejo retrovisor y, por primera vez, sintió compasión por él. «Sí, Lucas. Y tú deberías hacer lo mismo. No por Ricardo, no por nadie más, sino por ti». Lucas frunció el ceño, sorprendido por su comentario. Pero Marina no esperó respuesta, simplemente arrancó el auto y se alejó. El viaje de regreso fue un momento de introspección para Marina. Recordó cómo había llegado a este punto, cómo había dejado de lado su propia vida para encajar en el mundo de Ricardo. Pero ahora, con cada kilómetro recorrido, sentía que se desprendía de las cadenas que la habían mantenido atrapada. No será fácil, pensó, pero tampoco imposible. Ya he sobrevivido a lo peor. Cuando llegó a su departamento, un lugar que había descuidado por completo durante su relación con Ricardo, sintió que estaba viendo un espacio nuevo. El polvo acumulado, las cortinas descoloridas, todo le hablaba de una vida que había pausado por demasiado tiempo. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumada, se sintió emocionada. Este era su lienzo en blanco, su oportunidad de comenzar de nuevo. Esa noche, mientras organizaba su ropa y desempacaba, encontró una vieja fotografía de ella misma en un viaje con amigos, mucho antes de conocer a Ricardo. En la imagen, su sonrisa era amplia y genuina, sus ojos brillaban con entusiasmo. Marina pasó los dedos por la foto y susurró, «Quiero volver a ser esa mujer». Y en ese momento, se prometió a sí misma que lo lograría, sin importar cuánto tiempo le tomara. Con el paso de los días, Marina comenzó a reconstruir su vida, poco a poco. Retomó su trabajo, se inscribió en un curso de pintura que siempre había querido hacer, y empezó a reconectar con amigos que había dejado de lado. Cada pequeño paso era una victoria, un recordatorio de que su vida no estaba definida por su pasado, sino por las decisiones que tomara en el presente. El día de la partida llegó con una calma inquietante.
La esposa de Ricardo, tras días de discusiones, lágrimas y silencios, tomó la decisión definitiva de irse. En la casa de campo, la tensión era palpable mientras ella recogía sus últimas pertenencias, ayudada por los hijos que la miraban con una mezcla de tristeza y confusión. Ricardo, de pie en la entrada del salón, observaba todo sin intervenir, sintiendo como cada maleta que se llevaba era un pedazo de su vida que se desmoronaba. ¿Esto es lo que querías?, preguntó ella, deteniéndose frente a él con una mirada que oscilaba entre el reproche y la resignación. Ricardo negó con la cabeza, su voz quebrada: no, nunca quise esto. Pero entiendo que no tienes otra opción. Ella asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca te pedí ser perfecto, Ricardo. Solo te pedí que fueras honesto. Pero eso fue demasiado para ti. Ricardo intentó acercarse, pero ella retrocedió, levantando una mano. No más excusas. Es demasiado tarde. En el jardín, los niños jugaban en silencio, sus risas habituales apagadas por la melancolía del momento. Lucas observaba desde el porche, su presencia como un recordatorio constante de los errores que habían llevado a este punto. Aunque su expresión era neutral, había en sus ojos un atisbo de algo que podría interpretarse como arrepentimiento. Marina, que había regresado brevemente para recoger algo que había olvidado, lo vio desde la distancia y pensó: incluso él sabe que esto fue demasiado lejos. Cuando la esposa de Ricardo salió al jardín con las maletas, los niños corrieron hacia ella. ¿Nos vamos ya, mamá?, preguntó el mayor, con una mezcla de impaciencia y tristeza. Ella se inclinó para abrazarlo, susurrando: sí, cariño. Es hora de irnos. Ricardo salió tras ellos, incapaz de contenerse. Por favor, no me lleves a los niños. Ellos son todo lo que me queda. Su esposa lo miró con dureza. No puedes pedir eso, Ricardo. No después de todo lo que nos hiciste pasar. Ellos necesitan estabilidad, algo que tú no puedes ofrecer ahora. La despedida fue breve, pero el impacto fue devastador para Ricardo. Mientras el auto se alejaba por el camino de grava, levantando una nube de polvo, sintió que su mundo se vaciaba por completo. Se quedó de pie frente a la casa, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte, como si esperara que el auto regresara en cualquier momento. Pero sabía que eso no ocurriría. Lucas apareció a su lado, encendiendo un cigarrillo. Y así se cierra el capítulo, no, comentó, su tono cargado de ironía. Ricardo no respondió, simplemente lo fulminó con la mirada. ¿Qué? Ahora soy el villano, añadió Lucas, exhalando el humo lentamente. No necesitabas mi ayuda para arruinar tu vida, primo. Lo hiciste perfectamente solo. Ricardo giró sobre sus talones y entró en la casa, incapaz de soportar más provocaciones. En la soledad de la sala, Ricardo observó las fotografías familiares que aún colgaban en las paredes. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido: cumpleaños, vacaciones, momentos cotidianos que ahora parecían tan lejanos. Se sentó en el sofá, hundiendo el rostro en sus manos, mientras el eco de las risas de sus hijos resonaba en su mente. ¿Cómo llegué hasta aquí?, murmuró, sintiendo el peso de sus errores como nunca antes. Marina, desde su auto estacionado en un camino cercano, observó la escena con el corazón dividido. Por un lado, sabía que Ricardo estaba pagando el precio de sus decisiones, pero por otro, no podía evitar sentir compasión por él. Tal vez esto era necesario para que él cambiara, pensó. Finalmente, encendió el motor y se alejó, prometiéndose a sí misma que no volvería a mirar atrás. La casa de campo, que había sido testigo de tantas emociones y secretos, ahora estaba en silencio. Ricardo, sentado solo en el salón, miraba el fuego que se extinguía en la chimenea. Sabía que tenía que reconstruir su vida, pero no estaba seguro de cómo empezar. Y mientras la noche caía, con su oscuridad envolvente, Ricardo enfrentó la realidad: estaba completamente solo. El eco de los pasos de Ricardo resonaba en la casa vacía, amplificando el silencio que lo rodeaba. Cada rincón parecía cargado de recuerdos, de voces que ya no estaban. En la sala, las marcas de los muebles que habían sido retirados parecían un mapa de lo que una vez fue su vida. Las fotografías, antes tan presentes en las paredes, ahora solo dejaban sombras pálidas en la pintura desgastada. Ricardo caminó hacia la ventana principal y se detuvo, observando el vasto paisaje del campo. Esto es todo lo que queda, murmuró para sí mismo, su voz perdida en la inmensidad del lugar. El día avanzó lentamente, y Ricardo intentó llenar las horas con pequeñas tareas: reparar una silla rota, limpiar la cocina, reorganizar libros en el estante.
Pero cada actividad parecía un esfuerzo inútil frente al vacío que sentía. En un momento, encontró una caja olvidada debajo de la escalera. Dentro había cartas antiguas, dibujos de sus hijos y una foto de su boda. Al sostener la imagen, sus dedos temblaron y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Cómo permití que todo esto se desmoronara?, se preguntó, sintiendo el peso de sus errores aplastarlo una vez más. Mientras el sol descendía en el horizonte, Ricardo salió al jardín. Se sentó en el banco bajo el viejo árbol, un lugar donde había encontrado consuelo muchas veces antes. Miró al cielo, ahora teñido de tonos naranjas y rojos, y sintió una pequeña chispa de esperanza. No puedo cambiar lo que pasó, pensó, pero tal vez aún puedo cambiar lo que viene. Aunque era una idea tenue, se aferró a ella como si fuera su última tabla de salvación. Al entrar de nuevo en la casa, Ricardo encendió la chimenea y se sentó frente al fuego. Su mente comenzó a organizar los pasos que debía tomar. Primero, llamaría a su esposa, no para intentar recuperar lo perdido, sino para pedir perdón. No por las palabras que había dicho, sino por las que nunca se atrevió a decir. Luego, buscaría a sus hijos, encontraría la forma de ser un padre presente, aunque desde la distancia. Y por último, enfrentaría a Lucas, no con ira, sino con la determinación de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Esa noche, Ricardo escribió en un cuaderno viejo que había encontrado en la casa. Era una carta, pero no dirigida a nadie más que a sí mismo. En ella, reconoció sus fallas, sus miedos, y también sus sueños. Por primera vez en mucho tiempo, seré honesto conmigo mismo, escribió. Las palabras fluían con dificultad, pero cada una era un paso hacia algo más superador, hacia una versión de sí mismo que aún podía construir. La mañana siguiente llegó con un aire frío pero revitalizante. Ricardo se puso un abrigo y salió a caminar por los terrenos de la casa. Por primera vez en días, se permitió respirar profundamente, sentir el contacto de la brisa en su rostro y escuchar el canto de los pájaros. Aunque el dolor seguía presente, también había una sensación de renovación, una oportunidad para empezar de nuevo. En el transcurso de los días siguientes, Ricardo comenzó a dar pequeños pasos hacia esa nueva vida. Vendió la casa de campo, aceptando que su historia allí había llegado a su fin. Volvió a la ciudad, a un espacio más modesto pero lleno de posibilidades. Inscribió a sus hijos en actividades que siempre habían querido hacer y se comprometió a asistir a cada presentación, cada juego, cada momento importante. Aunque el camino no sería fácil, estaba decidido a recorrerlo. Mientras guardaba la última caja en su nuevo departamento, Ricardo miró por la ventana y sonrió levemente. La vida no termina con los errores, pensó. Solo cambia. Y ahora me toca a mí escribir el resto de esta historia. La casa vacía, que alguna vez fue su refugio y su prisión, quedó atrás como un recuerdo doloroso, pero también como el lugar donde empezó su transformación. Vaya historia, ¿verdad? A veces, los secretos y las mentiras nos llevan por caminos inesperados, como el que acabamos de ver. Pero déjame decirte algo, si crees que eso fue impactante, espera a escuchar lo que ocurrió el día del divorcio. Una madre malvada que lo planeó todo, pero no contaba con lo que el destino tenía preparado. Es una historia llena de giros y sorpresas que no querrás perderte. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde descubrirás todos los detalles de este plan tan retorcido y cómo el destino cambió todo. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.